Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de RELAB, el podcast de Real Estate. Damián, ¿cómo estás? Hola, Herman, ¿cómo estás? Vamos con la voz un poco afectada hoy, Solo ¿no? un poquito. Bien, bueno, vamos a tratar de llevarlo bien. Muchísimas gracias al Grupo S&G, nuestro sponsor, a ENRE, Escuela de Real Estate, que es quien nos patrocina, y a Stay Real, el estudio en el cual estamos grabando esto. Damián, un episodio más donde tenemos un invitado muy especial. Te toca presentarlo. Juan Manuel Tapiola, el CEO y dueño de una compañía que se llama Espacios, una compañía que ha venido creciendo fenomenalmente en los últimos tiempos en nuestro mercado, con un modelo de negocios muy distinto, que hasta ahora no se ve replicado ni reflejado en ningún otro jugador, y como lo viene haciendo además con mucho éxito y con mucho entusiasmo, nos pareció que era muy propicio en este encuentro recibirlo. Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué linda voz que tenés vos, no es como nosotros. Hoy tomé una pastillita de miel y arranqué sí, mejor. Afonizán, muy bien con el Afonizán. Sí, Damián, ¿cómo lo conociste, Juan Manuel? Lo conocí porque se acercó a la CEDU, y ahí empezamos a tomar contacto, y rápidamente me generó mucha curiosidad el entender que alguien en nuestro mercado, cuando lo conocí fue hace como un año, por decir algo, ofrecía financiamiento a 30 años de manera generalizada y muy proactiva para la comercialización de los proyectos propios, naturalmente. Así que lo llamé por teléfono y le dije, te tengo que ir a ver porque en primer lugar no te creo. En segundo lugar, vengo con bastante prejuicio, le dije en la primera vez que nos vimos, pienso que vos decís que ofreces a 30 años, pero de alguna manera, cuando te juntás con cada interesado, lo vas llevando para generarle incentivos a que tenga planes de pago más cortos, será con descuentos, será con lo que sea. Así que, bueno, hola Juanma, cuando te vi la primera vez, quiero decirte que no te creo. Lo noté. Y te ves una cosa más. También, en cuanto a la ubicación geográfica del producto que hace, también es un distinto Juan Manuel, ¿no? Sin duda, esa primera vez cuando me dijo, venía a visitarme, yo le dije, por supuesto, porque como presidente de CEDU voy normalmente a visitar a los desarrolladores, ¿no? Claro. Agarro Libertador, llego al General Paz y por ahí en algún lugar va a estar. Correcto. Y en este caso, en un momento en el Waze empecé a ver que me llevaba por lugares que yo nunca en mi vida había pasado, y se hacía cada vez más desconocido el ambiente, ¿no? Hasta estuve tentado de decir acá hay una joda y me vuelvo y ya está. Pero no, finalmente llegué a la oficina, que quedan caseros. No es que sea muy lejos, pero aún así, yo nunca había ido. Y me encontré adicionalmente, no solamente con él, ahora lo vamos a entrevistar y que nos cuente un poco más sobre él, sino también con una cosa que me sorprendió bastante más que lo de los 30 años, por lo menos en una primera aproximación, que fue el ver la compañía. La compañía que tiene armada, que sorprende en su estructura profesional, en la cantidad de gente involucrada y trabajando, en la concepción de esa empresa. Bueno, ahora charlemos con él y él mismo lo va a ir desarrollando. Juan Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo quiero empezar por preguntarte, ¿cómo llegaste al real estate? Bueno, buena pregunta y la respuesta es por casualidad. No te creo. Una empresa así, 30 años, caseros y por casualidad. Sí, mi papá en realidad empezó con el real estate. En el año 95 hizo un desarrollo, un barrio privado en Martín Coronado, no la calle Martín Coronado, sino es ese partido de 3 de febrero, el querido 3 de febrero, también por casualidad terminó en esa ubicación. Hizo ahí un barrio privado en aquella época con un crédito del banco hipotecario. Un crédito de $3 millones que le dio. Me acuerdo, juntó 100 reservas de clientes. Vamos a hacer un poquito de historia, ya que estamos. Por supuesto. Cómo era la Argentina del 95. Juntó 100 reservas tocando casa por casa, reservas de $100, y con eso le dieron el crédito
Era un barrio privado, no era abierto. Era un cerrado. barrio privado, pero urbano, o sea, en el medio de 4 calles, pero era un terreno suficientemente grande como para hacer una especie de barrio privado, digamos, ¿no? Sol del Mediterráneo se llamaba. Bueno, ahí arrancó él. Lindo nombre. Lindo nombre, era un estilo mediterráneo. Bueno, arrancó y así pasó el tiempo hasta el año 2012. Él construía como muchos desarrolladores argentinos. ¿Tu papá era el primer proyecto que hacía? El primer proyecto. ¿Y después de ese hizo otros? Hizo otros, ya edificios. Okay. Edificios generalmente de 866, tradicionales, sin marca, digamos, hacía el edificio, juntaba a los inversores, los compradores y se hacía un edificio, como se hace en la mayoría de los desarrollos en Argentina. Muy a pulmón. Y llega 2012, cepo al dólar, no vende más. Él no se encargaba de la venta, había otra persona que se encargaba de la venta. Él es ingeniero, o era ingeniero, y bueno, se dedicaba más a la parte de producción. Y bueno, se para la venta por un año. Llega al punto donde se para el edificio directamente, ya no puede seguir construyendo. Se quedan 2 edificios parados, y ahí, bueno, intervengo yo, por una casualidad que estaba en el mundo de las criptomonedas, yo. Pará. Vos me decís que en el 2012 te pasaste de la criptomoneda al real estate. Yo tenía la minería de Bitcoin más grande de Argentina en ese entonces, y publico un departamento de él, lo publico en Bitcoins, y se vuelve un caso mundial, porque nunca se había publicado una propiedad, o que yo sepa, y estaba muy metido en el mundo, nunca se había publicado una propiedad en Bitcoins. Me acuerdo perfectamente, eran 2 ambientes en Caseros a 100 Bitcoins. Hoy $6 millones. ¿Qué vamos a hacer con $10 millones? Lo calculé a $60.000, está a 80, 8 millones. Bueno, nada, salí en la radio, fue todo un tema. Y bueno, la larga historia corta, terminé vendiéndolo, no por los bitcoins, lamentablemente, sino a un comprador. Y a partir de ahí tomé control de la compañía porque, digamos, quise como de alguna forma sanearla. Y ahí fue que, como un outsider, ese fue mi desventaja, que no tenía nada que ver con el rubro, pero eso fue mi ventaja también, porque como outsider analicé los flujos, analicé el modelo y dije, che, ¿para qué le están pidiendo toda la guita a la gente en el minuto 1 si la obra es un flujo? ¿Por qué no acompañamos más los ingresos de la gente, los sueldos de la gente, y transformamos eso que le pedís $60.000 en un anticipo que por ahí puede tener un ahorrito y pagarlo en cuotas? Y en aquel entonces fue de 48 cuotas. Después se transformó en 72, después 120 cuotas, después nos fuimos animando, 240 cuotas, y llegamos a 360 cuotas, que es lo que hacemos hoy, que son 30 años. Ahora, 48 cuotas acompañan los flujos del edificio, más o menos. Más allá de las 48 cuotas ya no te acompaña ningún flujo de ningún edificio. Exactamente. Bueno, ahí donde empezó un poco otro tipo de ingeniería. Nos volvimos mucho más agresivos con las permutas, tanto en los terrenos como los proveedores de materiales. Entonces empecé a quitar necesidad financiera, digamos, de la obra, trasladarla, si querés, a los inversores proveedores, inversores dueños de terreno. Y entonces los actores que participaban de ese desarrollo tenían que estar de alguna forma alineados con el modelo de ayudar a un comprador de clase media a entrar a su departamento. Y eso es lo que nosotros proponíamos, y un modelo que ya se estaba convirtiendo en un modelo de escala, ¿no? Si bien al principio era yo solo, ya se empezaba, digamos, el movimiento ya se empezaba a notar que esto iba a transformarse en una empresa que iba a escalar. Y algunos creyentes entraron y acompañaron. Entraron a la empresa. Porque acá vos tuviste 2 cosas que hiciste en paralelo. Por un lado, me parece, empezaste a tener cada vez más proyectos, y me gustaría que cuentes un poco cómo fue evolucionando eso, los proyectos. Pero por otro lado, tuviste que armar una empresa, una organización que diera soporte a esto y que permitiera que esto pase, ¿no? Correcto. ¿Cómo fueron estas 2 cosas sucediendo en paralelo? Bueno, este modelo que nosotros tenemos es un modelo
de escala. No tiene sentido, si estás pensando hacer un edificio por año, hacer lo que estoy haciendo yo. Ningún sentido. Tiene que ser una concepción, digamos, de dos cosas. Una, de plazo largo, tenés que estar dispuesto a esperar 30 años. Y dos, de escala. Porque si no, tampoco tiene sentido. Pensá que esos 30, vos estás conviviendo con el cliente 30 años, literalmente. La persona le puede pasar algo en el año 8, en el año 12, y vos tenés que estar ahí con un equipo de cobros que lo acompañe. Porque además nosotros tenemos un modelo muy, muy suave para el cliente, donde el cliente no se, digamos, en ningún momento siente que nosotros somos un banco en ese sentido, ¿no? O sea, se siente como que esto, ayer me contaban un caso, justo ayer, una señora, ve una señora ahí, justo pasó por un lugar de la empresa y estaba hablando el de cobros con una señora. Y bueno, le pasó una serie de cosas a la pobre señora, se le murió el marido, ella tenía además ciertos problemas de salud, y la acompañamos, le bajaron las cuotas a la mitad por un año para que ella se pueda acomodar. No pagó la primera cuota siquiera, entonces hubo que... Pero cuando la persona, digamos, hay que ejecutarla, la persona tiene una sensación de, che, esto lo dieron todo. O sea, Claro. ya está, ahora está de mi lado esta ejecución, ¿no? Cuidamos mucho ese proceso y, como volviendo a lo que decías vos, eso requiere, de nuevo, una estructura, una organización que vaya logrando esto, ¿no? Prueba está que hoy, si vos googleás espacios, vas a ver ahí, viste que Google te muestra la empresa a la derecha, con opiniones, y ahí tenemos casi 1.600 comentarios. Creo que somos la desarrolladora con más comentarios del país. Y de promedio tenemos 4.6. Y vos cliqueás en los negativos y no vas a ver un negativo, siempre hay negativo, por supuesto, Claro, lógico. pero no hay ni un negativo relacionado a las cuotas, a la parte financiera. Claro. Eso es porque, bueno, ese trabajo lo hacemos bien. Pero eso requiere estructura, ¿no? Estructura y organización, que fue un poquito lo que le pasó a Damián cuando fue a la empresa y vio una organización, ¿no? Damián, ¿qué viste cuando fuiste? Igual déjame que le pregunte Dale. para ser más preciso, ¿no? No hay un banco acá atrás, digo, no es que vos tenés, no es que sos una compañía de espacios y escondido en algún lado por atrás está el Banco de Galicia, por decir algo. Claro. No funciona de esa manera tu modelo. No. Eso es lo interesante y creo que es el caso divertido argentino, que son esas cosas que solo se producen en Argentina, donde, ahora que estamos en épocas de liberalismo, es donde el mercado se puso de acuerdo, comprador y vendedor, que vendríamos a ser nosotros, nos pusimos de acuerdo y armamos un modelo entre todos, donde, che, yo tengo $10.000, yo tengo 600.000 pesos de cuota y quiero una vivienda propia. ¿Qué podés hacer? Y sin bancos en el medio, sin el gobierno en el medio, sin nadie más que el comprador. Y nosotros nos pusimos de acuerdo en un modelo donde por ahí la persona recibe el departamento en vez de en 3 años, en 4, porque necesito un poquito más de tiempo para que el flujo se me acomode, y va pagando como él puede. Le digo, che, ¿tenés $10.000? No tengo $10.000, tengo 6.000, y puedo llegar a vender el auto y en un año darte otros 5.000 más. Bueno, a ver, pará, voy a hablar con el dueño del terreno y le digo, che, el terreno en vez de venderlo en $1.000.000, ¿me lo podés vender en 500 y 500? Porque mis compradores me pagan la mitad, 5 y 5. Y dice, bueno, dale, te lo vendo de esa manera. Entonces es el mercado solo acomodando las fichas, los melones acomodándose solo y poniéndose de acuerdo, y al final la gente recibiendo su vivienda y no hay bancos en el medio, no hay gobierno en el medio, no hay nadie en el medio. Y tampoco hay un grupo de inversores que son los que dan los préstamos estos a 30 años por separado, ¿no? No que haya otra compañía separada, invisible, digamos, por atrás, que da esos préstamos, tampoco. No, y nos encantaría que hubiera. Correcto, pero no es el caso. Son bienvenidos acá, pero la verdad que no hay. Nosotros, inversores, tendremos el 1% de los compradores serán inversores. A diferencia, entiendo yo, de un desarrollador tradicional argentino que por ahí debe ser más de la mitad, no sé. Por supuesto. El primer comprador. En nuestro caso son todos compradores finales y 0 inversor. Parece cosa de mandinga que vayas macheando los flujos de pago tan variables de compradores finales
con las necesidades de los proyectos y la obra, y que eso lo puedas hacer en escala. ¿Cuántos edificios, cuántos metros cuadrados tenés en desarrollo en este momento? Hoy tenemos más de 20 edificios. Edificios. En metros cuadrados no lo calculé, pero está más de 100.000, creo que cómodo. ¿Cómo haces? Y bueno, ahí donde entra un poquito la estructura, ¿no? También. Ajá. Tenemos una organización muy bien armada, no la voy a explayar porque nos quedamos una hora solo hablando de la pero organización. contanos los lineamientos centrales de esa organización. ¿Cómo la concebiste para que logre estos resultados? Y por ahí está bueno que hagas foco en un componente especialmente atípico de tu compañía, que es la estructura comercial, la de ventas en particular, ¿no? Después Bien. las otras también, pero son más normales en el resto de las compañías. Perfecto. Bueno, vamos a la de producción. Para los 20 desarrollos tenemos un equipo de aproximadamente 30 arquitectos dentro de in-house. Tenemos estructuralista propio, o sea, todo lo resolvemos in-house. Y la ventaja que tenemos es que tenemos edificios similares, digamos, por dentro, ¿no? Por fuera no, son edificios temáticos, bueno, tenemos algunas cosas muy interesantes. Ayer justo Damián lo invitamos a una preinauguración de un edificio que estamos entregando hoy, de 220 unidades, por ejemplo. Y bueno, ahí, digamos, las unidades los edificios, perdón, son temáticos. Entonces ahí, digamos, si querés, hay grandes diferencias. La gente puede personalizarlos, pero después la configuración de la unidad es muy parecida. Estamos muy especializados en nuestro rubro. Solo hacemos edificios para clase media. Lo tenemos bien claro eso. No nos interesa otra cosa. Entonces llega un momento que te volvés bueno, ¿no? Diseñando y proyectando eso. Y la estructura comercial, tenemos una estructura comercial también grande, de unas 25 personas, también propias, y subiendo, ¿no? Mes a mes, porque bueno, estamos entrando en nuevas zonas y necesitamos tener cada vez más personas. Estamos contratando unas 10 personas más por mes en el tema en el asesoramiento. Asesoramiento comercial. Y esto va a sonar a los desarrolladores que nos estén mirando, va a sonar como, sí, dale, pero es realmente así. Son asesores, no los llamamos vendedores. Y de hecho el modelo de comisiones de ellos está armado para que no tengan ningún incentivo a colocar nada que el cliente no le sirva. Es lo mismo para el asesor vender un 3 ambientes de $200.000 o de $150.000 que un monoambiente de $50.000. Okay. Es lo mismo. Sí, es correcto. Ahora, de todas formas, es muy distinta la gestión comercial para vender lo que usualmente un desarrollador hace que vender un producto de esta naturaleza, ¿no? O sea, claro, es otro segmento de mercado, es otra forma de pago, sí, es otro compromiso a lo largo de 30 años. Digo, la técnica comercial del vendedor, teniendo como contrapartida el potencial comprador de ese producto en particular, también tiene sus propias especialidades, ¿no? Complementando esto, digamos, un vendedor tradicional vende un producto inmobiliario y en este caso me parece que el componente financiero de cómo va a poder pagarlo, incluso la flexibilidad que ofrece financiera, forma una parte muy importante de del asesoramiento y la venta posterior. Vamos, ¿no? digamos, vamos más, si querés, a la parte más filosófica del tema. Dale. En realidad el asesor nuestro, lo que está asesorando a la persona es cómo convertirse en dueño. Okay. Empecemos por ahí. Bien. Después viene el departamento y después viene la financiación. Mucha gente de las que nosotros vendemos, me animaría a decir, más de la mitad de la gente, piensan y están bastante convencidos que nunca van a ser propietarios. Partamos de esa base. Claro. O sea, no porque lo piensan, porque además lo intentaron, no lo pudieron, 20 veces. Es como si vos venís con 120 kilos y te digo, yo hoy vas a bajar 40 kilos en un mes. ¿Cómo empieza esa venta? Muy abajo. Claro. Tengo que arrancar, digamos, empezando a que vos me puedas empezar a creer que eso esta vez sí es posible y esta vez no va a fallar. Bueno, el comprador tiene una mínima esperanza porque se acerca a preguntar, por lo menos, ¿no? Sí. Es muy lindo eso, porque eso demuestra lo importante que es que aún habiéndose quemado tantas veces con la misma leche, digamos, ve la vaca y dice, llora, pero viene igual, ¿viste? Claro, dice, claro. bueno, a ver, por ahí esta vez es cierto, pero vienen, yo me río, hoy les contaba que bueno, saqué me estoy haciendo como influencer, digamos, del tema de ayudar a la gente a convertirse en dueños, y recibo
así como recibo mucho amor de la gente, recibo mucho odio, ¿no? Y los primeros días, digamos, no te digo que me calentaba, porque nunca me calentó, pero le respondía, Claro. me ponía picante con el picante, digamos, y rápidamente entendí que la mayoría de esos comentarios de estafador, masivo, ¿viste? El pelirrojo, venían desde una experiencia de tantos fracasos, Claro. donde ahora sí va a venir uno a explicarme que yo ahora sí puedo ser dueño, dale. Y entonces ahí me hatean, ¿no? Como se dice en las redes. Entonces, bueno, como dice Damián, esa es la posición en la que partimos y la que parte un asesor nuestro. Tenemos a favor que ya hicimos más de 4.000 dueños, tenemos a favor que ya hicimos muchos edificios, y el cliente, digamos, vea una luz de esperanza de decir, bueno, che, por ahí, quién sabe, es posible, ¿no? Claro. Pero Y luego, ¿cómo trabaja el asesor para llegar a que compre esa persona? ¿Cuál es la clave de ese trabajo? pensá que viene el comprador y estamos vendiendo un producto que no existe, ¿no? Y como tal, no hay referencias. Uno cuando va a comprar una Coca-Cola, yo no tengo idea del precio de la Coca-Cola, pero ponele que comprara Coca-Colas, che, la Coca-Cola está a 1.000 pesos, ¿no? Entonces voy a un kiosco y me dice 10.000, y digo, che, está caro. Está. En nuestro caso no están el comprador, che, fui a comprarle a este que vende a 30 años, este Claro. otro que vende a 30 años. Entonces, como no sabe, viene y pide, ¿no? Bueno, el comparable que usa es a cuánto se vende un departamento por metro cuadrado que tiene que pagarlo y te lo lleva puesto, digamos, en ese Ponele. momento. Que es una comparación, no tan obviamente no es similar y es forzada, pero es una comparación que me imagino que la gente hace, ¿no? Pero va a comprar con $10.000 Sí. de anticipo. Por ahí ni vio. ¿Para qué vas a entrar a Zona Pro? A ver, nuestros clientes, por ejemplo, no vienen de Zona Pro. ¿Sí? ¿Para qué va a entrar a Zona Pro con $10.000? No tiene sentido. Pero ponele que sepa, el departamento vale $80.000, pero yo tengo $10.000 y cuotas de 600.000 pesos. Que es como no sirve tampoco de punto de comparación. Entonces, viene el cliente y dice, bueno, mira, yo tengo $10.000, 600.000 pesos, quiero un 4 ambientes en Palermo, entrega mañana. Y de ahí arranca el asesor a remar. Lo va llevando. Correcto. Al principio, los primeros horas te diría, yo me calentaba con eso. ¿Cómo va a ser? Le echaba la culpa al cliente. Ajá. Y me di cuenta muy rápido lo equivocado que yo estaba en echarle la culpa al cliente. Porque el cliente no tiene referencias. Claro. Cuando vos no tenés referencias, yo te digo una Coca-Cola, si vos nunca compraste Coca-Cola, te digo vale 5.000 pesos, me decís, por ahí está bien. Y te digo 1.000, por ahí está bien. Y te digo 15.000, por ahí está bien, no sé. Más o menos no tenés forma de comparar. Entonces el asesor tiene que agarrar, ahí sí, por ahí entrar en Zona Pro y decirle, mirá, un 4 ambientes en Palermo vale $200.000, entrega de mañana, Claro. ves, vos me estás dando $10.000, y ahí educar, un trabajo educativo, donde el cliente va convirtiendo su expectativa, lamentablemente sin datos, ¿no? O no informada, a informarlo, y con esa información que el cliente vaya reajustando su expectativa en la misma entrevista, para en un momento conectar y decir, ok, yo lo que me puedo llevar con mi financiación es un buen ambiente que me lo van a entregar en 4 años y probablemente no va a estar en Palermo. Y para eso tenemos un producto que nosotros llamamos departamento puente, Ajá. donde la persona compra este departamento. El boleto es un boleto puente, se llama, y donde nosotros de alguna forma nos comprometemos a que el cliente va a poder pasarse a otro departamento o acercándose, mejor dicho, al departamento de sus sueños. Okay. Entonces él establece su objetivo, que es, vamos a decir, el 4 ambientes en Palermo o en Belgrano, y ahora se está llevando el monoambiente En Caseros. en Caseros, que no tiene nada que ver con lo que quería, pero sabe, porque ve nuestros proyectos, porque ve nuestros desarrollos y ve nuestro crecimiento, sabe que va a haber oferta en el futuro, más que se va acercando a lo que necesita. Hay un compromiso desde el boleto de la empresa, y porque ya lo hicimos 1000 veces, que va a poder ir pasándose y acercándose al departamento y capitalizándose. Pero en el peor escenario sabe que por lo menos es dueño de un monoambientes en Caseros. Y en el peor escenario, para él, ¿no? Para él que quería en otro lugar,
bueno, ya tiene una propiedad que va a poder alquilarla, va a poder ir a vivir, y es propietario. Ahora, en algún momento también esa gente, en el diálogo con el vendedor, hará la cuenta esta tan elemental que estamos diciendo, ¿no? O sea, pone 10.000 más 600.000 pesos por 360 dividido 50 metros cuadrados. Claro. Y se escandaliza, ¿o no? No, primero esa cuenta, así no hacen la cuenta dividido metros cuadrados porque nuestro comprador por ahí no es tan de hacer esa cuenta. Lo que sí hace la cuenta, que nosotros la llamamos P por Q, que es precio de la cuota, calculadora, ¿no? Precio de la cuota por 360. Sí. Claro. Y dice, estoy pagando el monoambiente de $100.000, ¿no? Ponele. Por eso, bueno, yo tuve, digamos, algunos videos que hice son relacionados a eso y hablo del BNA, ¿no? El valor neto actual, que es el concepto de traer el dinero futuro a hoy. Esa es una de las grandes... Para. Vos me estás diciendo que el asesor que le vende un monoambiente en Caseros, o sea, una persona que pone $10.000 y cuota de 600.000 pesos, ¿le explica el valor actual neto? No. Yo te estoy diciendo que yo tengo un video en Instagram con 300.000 vistas que explico a la gente en general qué es el valor actual neto. Con 300.000 vistas, o sea, lo entendió bastantes personas y lo compartieron bastantes personas. Pero es que si no, hacen un cálculo incorrecto. Claro. Que es, che, me da $100.000, pero escúchame, $1.000.000 dentro de 30 años no es $1.000.000 hoy. Acá y en Japón, o sea, en cualquier lado, es otro valor. Entonces, no podés calcularlo así, es un cálculo incorrecto, ¿no? Por eso, y al revés, ¿no? Ahora voy a defender a los bancos, que no necesitan que lo defienda nadie, pero hacen lo mismo con los bancos, con el crédito hipotecario. Che, pero me compro 3 departamentos. No se hace así el cálculo, claro, porque el dinero dentro de 30 años no vale lo mismo que el dinero hoy. Y el ejercicio, la fórmula matemática para convertir ese dinero futuro a dinero de hoy se llama valor actual neto. Y hay un calculador que te puedes meter online y lo sé, y poner el dinero futuro, le pones el interés que vos quieras y ahí te traes el dinero hoy. Vos no cobras tasa explícita de todas formas. No. Lo que hacemos nosotros cuando la gente quiere adelantar cuotas, hacemos descuentos, obviamente haciendo estos cálculos. Depende de la situación, depende de la necesidad de liquidez que tenemos, depende cuánto quiere adelantar el cliente. A veces hacemos, 2 por 1, cierta fecha, ¿viste? Pueden pagar claro, 2 cuotas por una, claro, y cosas que le va sirviendo al cliente, ¿no? Y ahora que está apareciendo, ¿no?, en la Argentina actual de este gobierno el crédito hipotecario, que me imagino que te habrá llevado a pensar que había alguna chance que tu modelo fuera reemplazado o sustituido por los préstamos hipotecarios del banco hipotecario, por decir algo, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros tuvimos una breve experiencia, que fue la de los créditos de UBA, de Macri, que fueron, creo que fue 6 meses, una cosa así. Tengo la sensación, una ventanita de 6 meses donde hubo una explosión. Así que ahí ya teníamos, si querés, una primera muestra de lo que iba a pasar ahora, ¿no? Y lo que pasó es que, curiosamente, si bien esto nosotros lo venimos haciendo hace 10 años, ya es un modelo, si querés, ya probado, hay mucha cuota de mercado que ni siquiera nos escucha porque no entra dentro de lo que ven factible o posible. Pero sí leen Infobae, Clarín y dicen, che, crédito hipotecario. Y cuando van a los créditos, si querés crédito a largo plazo, ¿no? Van a los créditos, mucha gente, probablemente la mayoría, se encuentran que no califican. Por una cosa o por la otra, no califican o no lo pueden tener. Entonces esa mucha gente, ahora por lo menos ya se despertó. Ya tiene la sensación, más que la sensación ya es, che, ahora sí puedo comprar una propiedad a largo plazo, con este no pude, pero alguien más tiene para ofrecerme eso. Y ahí es donde por ahí aparece nuestra posibilidad. Y después hay gente que nosotros hicimos una encuesta a nuestros clientes que ya vivían, o sea, gente viviendo en el departamento, ya no es un pagador del principio, sino es un avanzado. Y en la encuesta que hicimos, el 90% no calificarían hoy, claro, para un crédito hipotecario. Gente que de primera, gente que pagó perfecto, que le dimos el departamento, que sigue pagando perfecto, gente de primera y no califican para un crédito hipotecario. Entonces, esto no quita que además, cuando haya créditos hipotecarios en los volúmenes
en volúmenes que tengan sentido, digamos. De hecho, nosotros estamos sacando un crédito intermedio con el Banco Nación. Vamos a ser los primeros jugadores en este tipo de créditos, así como nuestro propio crédito, ¿no? Lo bueno que nosotros ya llevamos 10 años de gimnasia con el mercado y con la gente, y tenemos una comprensión muy fuerte del comprador clase media, que no tiene todo el dinero, y conocemos muy bien cómo manejar. Y el banco, bueno, tal como estás diciendo, hace un examen como muy estricto de cada solicitante de préstamos antes de desembolsar la plata. Como cuán estricto es tu análisis a la hora de firmar con un comprador y tomar los $10.000 en materia crediticia, ingresos, veraz, antecedentes, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra gran ventaja para el cliente, que es muy fácil calificar para nuestro crédito. Yo lo bauticé y lo pongo a disposición de los desarrolladores. El término no está registrado, ni lo voy a registrar, es de todos, úsenlo. Lo llamé crédito al pozo, para que haya un comparable. Entonces tenés crédito hipotecario y crédito al pozo. Indistintamente que sea 30 años como el nuestro, o 4 años, o 3 años, 2 años. Lo puede usar cualquiera y decir, che, digamos, tenés dos opciones. Podés sacar un crédito hipotecario o un crédito al pozo. El crédito hipotecario te lo da el banco, el crédito al pozo te lo da el desarrollador. El crédito al pozo que te da el desarrollador, ya sea nuestro o de cualquier desarrollador, tiene muchísimo menos requisitos porque nosotros no estamos bajo el Banco Central, no tenemos ese tipo de entidades que nos exigen cosas, salvo la UIF, ¿no? La Unidad de Información Financiera, que nosotros sí tenemos que verificar que el dinero proviene de un origen lícito, pero ahí los requisitos son mucho menores, porque no tengo que hacer que la persona tenga un ingreso de 4 veces superior a la cuota, no te exige eso la UIF, solo te exige, que demuestre más o menos de dónde sacó la plata, y estamos hablando de un cliente que paga 500.000 pesos por mes. O sea, llega a venir la UIF a mi empresa y digo, bueno, apaguemos y vámonos, porque ¿a qué querés verificar? ¿A alguien que paga 500.000 pesos por mes? ¿De dónde sale el dinero? Es como, claro, sería bastante ridículo, ¿no? Pero aún así lo hacemos porque está dentro de la norma y somos un agente que tiene que verificar eso. Pero los requisitos son muy inferiores a los del banco, ¿no? Pero bueno, solo para entenderlo y pasar en blanco sobre negro una cosa que es bastante obvia, a diferencia del banco, además, cuando en el crédito bancario el señor recibe la plata, se lleva puesto el departamento, puesto en el sentido que se lleva el departamento hecho, terminado, y la llave, y puede mudarse en ese momento. Exacto. En el caso del crédito en pozo, el señor, el día que accede al financiamiento a largo plazo y deja los $10.000, ese día se lleva una promesa que varios años por delante recién va a recibir. Entonces, es un cambio gigante. Exacto. En términos de evaluación crediticia, puertas adentro de lo que vos como compañía naturalmente harías o haces. Exacto. Y además te agrego que, digamos, si querés ahí se invierte la carga del riesgo, por llamarlo así, esto los desarrolladores creo que lo van a entender, en el momento que le das posesión al cliente, ¿no? Ahí sí, digamos, si querés ya pasamos a ser más un banco. Correcto. Porque todavía tiene una deuda enorme y ya la persona tomó posesión, ¿no? ¿Se hipoteca en ese momento? No en ese momento, porque en Provincia de Buenos Aires es 1 año y medio hasta que tenés la final la escritura, 1 año y medio con suerte. Okay. Así que se firman algunos documentos intermedios, y la verdad la gente es de primera. O sea, tenemos 0 problemas de incobrabilidad en esa etapa, cero inconvenientes. El que no puede pagar, dice, muchachos, no puedo pagar, acá está la llave, ¿cómo resolvemos el problema? Es un tema que, digamos, muy suave. Si alguien pagó 3 años, 4 años y no puede pagar más, y dice, no puedo pagar más, ¿cómo tienden a resolverlo ese problema? Déjame que cierre un poquito lo de Damián. Dale. Que es, pensá que la persona cuando tomó posesión ya lleva 4 años pagando, 5 años pagando, tiene un track record perfecto. Claro. Digamos, nuestra cartera para un banco, para una entidad financiera, debiera ser una linda, digamos, no deberían aplicarse los mismos criterios, entiendo yo, si un banco dice, che, quiero comprar créditos de vivienda a largo plazo mayorista. A ver, vamos a ver la gente de espacios.
dame 100 carpetas. Son 100 carpetas que tiene el track record de Exacto. 50 meses de pagos. Claro. No debería aplicarse los mismos criterios, entiendo yo, a ese comprador que a uno que toca la puerta en el banco Ujú. y ahí le piden, le escanean hasta la sangre, ¿no? Claro. En nuestro caso, creo que debería ser un poco más flexible. Entiendo, hoy no pasa. Entiendo porque es todo muy, muy nuevo, muy verde, no se van a poner a desarrollar ese modelo tampoco, Ujú. ¿no? Pero bueno, y la pregunta... Si alguien después de pagar 3 años, 4 años por cualquier Ah. problema, no puede seguir pagando. Dice, Bueno. mira, no puedo, acá tenés la llave. Como te decía, ¿Cómo eso resuelven es muy eso? suave y está muy orientado al cliente. Nosotros cuidamos mucho la marca y el largo plazo. Eso es como lo primero es la marca y el largo plazo. Después, todas las decisiones parten de esa base. En esa base, digamos, lo primero que voy a hacer no es ejecutarte el contrato como posiblemente haría un banco, ¿no? Eso es lo último que voy a hacer. Tenemos 5 pasos, el quinto es ese, y el primer paso es trato de transformar todo lo que vos pusiste en un activo del mismo valor. Ujú. Traigo todo tu dinero a hoy, vamos a decir que pusiste $10.000 cuotas y eso me da $20.000. Bueno, che, tengo una cochera de $20.000. Ok. ¿Te interesa quedarte con la cochera? No me debes nada, pasas a no deberme nada y te quedaste con un activo que después puedes vender, alquilar o lo que vos quieras. Ujú. Si eso no le sirve, porque el tipo se va a vivir a España, no puede pagar, pero se va a ir a España y no quiere más Lola Ujú. con Argentina. Bueno, entonces vamos pasando pasos, te querés mudar a un departamento más chico en un más largo plazo y así Claro. te bajo la cuota. Vamos pasando por un camino donde el cliente no está perdiendo hasta llegar a un momento donde dice, che, lo dieron todo, no, dame la plata y me quiero ir y chao. Pero, digamos, ahí el cliente se siente como que él fue parte de esa decisión. Claro. ¿no? Y le devuelven la plata o le devuelven una parte de la claro. plata. Sí. No, se le vuelve. Sí. Sí, es una parte, es el Sí. 65%. Ok. Bien. Es un modelo muy amigable. Muy amigable. Pensá que en un banco se usa el sistema francés. Ahí tienen un par de videos No, el sistema que francés. explican el sistema francés. Pero como digo yo, es el sistema, la guillotina, la inventaron los franceses. Y la guillotina aplica perfectamente al sistema francés. Porque si vos estudiás el sistema francés, el primer año lo perdés todo y te quedás con deuda. O sea, si vos tenías $30.000 y pusiste plata, te vas con 0 y con deuda con el banco. El segundo año, también. El tercer año, también. El cuarto año, también. Probablemente en el año 15 de los 20 ya empeces a equilibrar un poco ese balanceo y te lleves un 10, un 15% de todo lo que pusiste, ¿no? Entonces, contra el banco, perdón, el banco francés, no me quise... Contra el sistema francés, Sí. es un sistema pero mucho más amigable. Yo tenía un crédito del sistema francés a 20 años del banco hipotecario y lo saldé hace poquito, pagué el balance hace poquito, después de 17 años. Y debía el 60% del capital todavía. ¿Y 17 de cuánto? De 20 y debía el 60% del capital. O sea, si vos te ibas, te devolvían el 60. Bueno, y menos yo quitas, todavía tenía que pagar el 40% del capital original para Correcto. poder precancelarlo. Lo que pasa es que había habido tanta inflación en el medio que de todas maneras no significaba nada, pero si yo en ese momento quería precancelarlo, tenía que pagar el 40% del capital. Pero esto es interesante decirlo porque dicho como nosotros solemos pensarlo, capital, interés y todo, no tiene mucho significado para la gente. Claro. Bueno, a mí qué me importa si el $1.000.000 es interés, capital o Mickey Mouse. A mí me da igual, que Claro. el $1.000.000, listo, ya está, me tengo la casa, es un $1.000.000. Claro. Lo que importa es verlo a la inversa para la gente. Es, ¿qué pasa si a mí me pasa algo? Claro, Que eso pasa, y más en 20 años, o en 30 años. claro. Y eso es algo muy importante para la gente. ¿Qué pasa si a mí? Y ahí sí me interesa saber qué es de lo que yo pagué es capital y qué de lo que yo pagué es interés. Claro. Y sí me interesa saber que en realidad para el banco, por un sistema abstracto, llamémoslo, sin ningún... No quiero ponerme demasiado dramático con eso, pero bueno, si querés sin ningún fundamento más que es algo abstracto, la persona pierde todo en muchos escenarios, en mucha cantidad de años, hasta el momento donde, como vos decís, a los 17 años pierde la mitad, casi la mitad. Exactamente. Probablemente a los 16 era la mitad. Juan Manuel, nos quedan unos minutos. Yo quisiera que, si podés
brevemente, que cuentes, tenés que empezar un proyecto. Suponete que decís, bueno, tengo esto si quiero empezar un proyecto más. ¿Cómo haces? ¿Por dónde empezás? ¿Cómo armás el rompecabezas para hacer un proyecto nuevo? Bien. Bueno, después de muchos, iba a decir muchos años de experiencia, pero vamos a decir, después de muchos golpes, Errores. que esa es la realidad, después de muchos errores, va un consejo para los nuevos desarrolladores, que costó millones de dólares, estamos a punto de dar acá, gratis por YouTube. Muchachos, empiecen por la demanda, no se empieza por otro lado, se empieza por la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Cuánto la gente está dispuesta a pagar? Y esa es toda la pregunta. Nosotros nos han llegado terrenos, de grandes, gente que hizo grandes fortunas, muy inteligentes en su rubro, pero no muy inteligentes en el rubro inmobiliario, donde te vienen con planteos de 40.000 metros cuadrados. No quiero dar, o por supuesto no quiero dar nombres ni ubicaciones, pero en lugares que para hacer departamentos de $1.500, $1.800 el metro, y proyectos faraónicos de $3.000 el metro, y eso sucede porque están pensando desde la vida de ellos, desde lo que a ellos les gustaría, y se empieza siempre de un solo lugar, que es la demanda, qué es lo que la gente quiere, y en base a qué es lo que la gente quiere, buscar el terreno, pensar el proyecto, y todo eso tiene que acompañar la parte financiera para el cliente, ¿no? Así que en nuestro caso es un modelo un poco más atípico. Tenemos, por cierto, dentro de la empresa trabajan 3 matemáticos financieros. Matemáticos, pelo largo, a los cuales aprecio mucho. ¿De la Facultad de Ciencias Exactas? No sé bien, creo que es uno UTE, no sé bien exactamente de dónde. Okay. En realidad uno es físico, y los otros 2 son matemáticos. ¿Y qué hacen ellos exactamente? Bueno, ellos están todo el tiempo modelando. Nosotros tenemos mucha dinámica con los clientes que, ya llevo 2 años pagando mi monoambiente de caseros y me gustaría acercarme a Devoto, aunque sea en un monoambiente. Entonces, el cálculo de lo que la persona pagó, el cálculo de cuánto es equivalente lo que la persona pagó contra el nuevo producto en Devoto, aunque no lo creas, es un cálculo universitario, te diría. No, yo lo creo. Si te pongo las variables... Yo lo creo, pero Damián, es la primera vez que escucho que un desarrollador tiene en su empresa a matemáticos y físicos, ¿no? Es algo muy particular. Muy particular, que además va de la mano del volumen, ¿verdad? O sea, maneja mucho volumen de clientes. Claro. Exacto. Claro. Y tenemos mucho proceso, por eso digo que no es un negocio de escala, porque esto que te conté es 30 años. Claro. Tenemos gente que se pasó 5 veces. 5 veces hizo que nuestros matemáticos hicieran... Y encima, no solo que nuestro desafío, la gente, digamos, financieramente en general está lamentablemente bastante iletrada, ¿no? O sea, claro. Es una materia que lamentablemente no se enseña en la escuela o no se enseña bien. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser, digamos, tratamos de buscar un equilibrio lo más justo posible, pero en el mundo de buscar esa justicia, en el cálculo, es muy difícil de resolver, porque él compró un departamento hace 4 años, bajo unas condiciones de mercado, bajo un estado del edificio, que hoy se capitalizó, pero pasaron cosas. Estamos en Argentina. Claro. Subió el CAC, bajó el dólar, subió el dólar, y ahora está entrando en otro departamento, en otro estado, en otro avance de obra, en otra zona. ¿Y cómo hago una equivalencia de eso? Que no es solo lo que puso, pasarlo a dólar y ya está. Porque ahí puedo cometer injusticias con el cliente o con nosotros. Depende de lo que haya pasado en esos 4 años. Claro, claro. Entonces, la búsqueda de esa equivalencia es un trabajo muy difícil. Y bueno, ahí estamos resolviéndolo. Y lo peor es que el cliente ni se entera de esto. Bueno. Ni le importa, de hecho. Bueno, lo mejor, yo no diría lo peor. Lo mejor es que el cliente no se entera de esto. Pero si supieran, digamos, el trabajo que lleva tratar de hacer justicia en ese aspecto, es enorme, pero bueno, para eso estamos. Mirá, tenemos que ir terminando, pero antes que nada, vos tenés una remera que dice: yo amo a los dueños. A ver, mostrala ahí a la cámara también, no sé para la gente que está viendo en YouTube. Yo amo a los dueños. Exacto. ¿De dónde viene eso? Contá un poco de qué sentís cuando usás esa remera y cómo lo llevás
puesto ese sentimiento todos los días? Mira, yo me di cuenta tarde, te diría, que nosotros no vendíamos departamentos, la verdad. Eso no es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos dueños. Que parte de ese proceso, obviamente, es hacer los departamentos y entregar los departamentos. Pero filosóficamente nosotros lo que hacemos, y cada uno de nuestros asesores, es convertir a gente que muchas veces fue quebrada por el mercado. Tenemos gente que nos dijo, nosotros tenemos gente que llorando nos dijo que toda la piel de gallina tengo, el papá alquiló toda la vida, el abuelo alquiló toda la vida y el bisabuelo alquiló toda la vida. Y es el primer propietario en la familia. Entonces tenemos una carga muy fuerte. Yo siempre digo que nosotros tenemos una responsabilidad, y le digo a mi gente, mucho más grande por ahí, y no quiero desmerecer a nadie, pero digamos, la gente nos entrega los ahorros de su vida y los ahorros futuros de su vida, y hay mucha emoción en juego, mucha esperanza en juego. Entonces, es una responsabilidad muy grande, porque lidiamos con esto muy a flor de piel, ¿no? de las personas. Y bueno, cuando descubrí eso fue que empecé a ponerme más de lado y voy investigando el tema. La verdad que me divierte, me entusiasma, me despierta mucha curiosidad el tema de la conversión. Yo era un creyente hace mucho tiempo de la sociedad de inquilinos, ¿no? Que era bueno alquilar, y el tiempo y la investigación me fue transformando ese punto de vista. Viste la típica de, che, te conviene poner la plata, ponerla a producir. Bueno, venías del mundo cripto, así que venía del mundo cripto. Me parece que es muy cercano el mundo cripto a alquilar, a ponerla a producir y a no ser dueño de nada. Exactamente, ¿no? Sí. Exactamente. Y el tiempo me fue dando cuenta que hay muchas razones, estoy escribiendo bastante sobre el tema, muchas razones de por qué es bueno convertirse en propietario, ¿no? Lo dijo Warren Buffett en una carta a los inversores del 2012, creo que es, que dice que la casa que compró en 1950 le produjo, creo que 27.000% de ganancias en felicidad, que es mucho más importante que las ganancias financieras, y probablemente no hubiera hecho esas ganancias financieras si no tenía la casa. Es algo que en Aditera hablamos mucho. Hablamos con los alumnos y les preguntamos si la casa propia es una inversión, ¿no? Porque hay gente que piensa que sí, que no. Y a veces les decimos, bueno, es una inversión, pero no necesariamente una inversión financiera. Es una inversión en la felicidad, es una inversión en la construcción de la familia, es una inversión que trasciende las finanzas. Si bien las involucra, también las trasciende. Totalmente. Y también le puede pegar a la finanza. Obviamente, porque claro. Si vos estás bien, vos estás centrado, vos estás donde vos te gusta, probablemente después se exprese en tus finanzas. Absolutamente. ¿Qué más, Damián? Me parece que está todo dicho. Qué maravilla. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Seguramente dentro de un tiempo dejamos pasar el agua y te invitamos de nuevo a que nos cuentes novedades. Bueno. Y un gran placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a SG, Grupo SG, nuestro productor, a ENRE, Escuela de Real Estate, nuestro sponsor, Stay Real, el estudio en el que estamos. Nos vemos en la próxima. Chau, hasta luego.